un par de minutos y comenzamos la clase. Y ahora sí, buenos días con todos. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Buenos días. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Espero que hayan tenido una buena semana y que también tengan un buen inicio de semana próxima. Que se estén cuidando. Espero que también se hayan vacunado. Yo también ya me vacuné. Así que voy a pasar con la lista. Veo que somos pocos, pero vamos a pasar la lista para tenerlos presentes. Voy a llamar rápidamente, ¿ya? Arquiño María, por ahí te vi. Eh, Castillo Shirley, puedes decir presente o por el chat si gustan. Más rápido, pero que sea rápido. Eh, Castillo Shirley, ya. Fabiola Córdoba, Fabiola Córdoba, tampoco. Flores Tracy, Flores Tracy, ya te vi, espero que estés ahí. Después te voy a preguntar. Cámara Claveriana, también ya la vi. Presente, profesor. Gracias por responder. Lancho Nicole, ya te noté Tracy. Lancho Nicole, Nicole a la 1, Nicole a las 2, Nicole a las 3. Ahí está. Molina Oscar, nuestro gran amigo Molina. Por ahí te vi, espero que estés ahí. Por favor, dime que sí. Nuestro gran amigo Tello Pedro. Presente, Ya, profesor. gracias por responder. Palomino Cristian. Palomino Cristian. No es nuestro amigo Palomino Cristian. Marchena, perdón, Marchena Joseph. Sí, ya te noté, Maestra María. Marchena Joseph. Joseph por ahí, Joseph por ahí. Joseph, Joseph, Joseph. No está Joseph. Contreras Jenny. Estás por ahí, creo. Jenny, Jenny, Jenny. Jenny, por ahí. Te veo conectada, espero que estés. Si puedes, contesta, por favor. Sandoval Pazzi. Sandoval Pazzi. Sandoval Pazzi. No está conectada. El siguiente es García Enma. García Enma.
tampoco está. Y Pérez Boris. ¿Estás por ahí, Boris? Eh, Margarita Amparo, no te tengo en la lista, pero te voy a anotar. ¿Ya? Un segundo, por favor. Amparo. Ya. Ah, tú eres Boris Pérez. Ah, perdón. Has entrado con otro correo. Está. No, yo no te... Discúlpame, Boris. Un lapsus. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para comenzar la clase. La semana pasada hemos hablado sobre las regiones, ¿se acuerdan? No sé si alguien se acuerda por ahí, alguien bien generoso y que pueda decirme, sí, profesor, si hablamos sobre esto. O, profesor, ¿puede hacerme recordar un poco, por lo menos? No se peleen por responder, ¿ah? No se peleen, chicos. ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Si no, para comenzar a recordar, hacer un recordaris, recolectar sus deberes previos del tema. Nadie. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo sí? Ya, bueno. Vamos a recordarlo desde acá, entonces. La semana pasada hemos estado hablando sobre lo que es, ya, un repaso. Hemos estado hablando sobre en general, hemos tocado sobre las regiones, se categorizan las regiones, ¿no? Recordemos que por la llegada de los españoles, solamente ellos ponen bueno, intentan especificar o catalogar de una manera muy simple, ¿no? Las regiones naturales que tiene el Perú, y el Perú es un país muy extenso, muy diverso, tiene mucha diversidad. Entonces, la forma o la valoración que ellos le dan es de costa, sierra y selva, como ustedes y como la mayoría de personas lo conocen, ¿no? Es costa, sierra y selva, pero va más allá de costa y sierra y selva, ¿no? Recordemos que varios estudios han puesto como que el Perú no solamente es una costa, sierra y selva, hay muchas regiones o muchas estaciones, se puede decir, en formas naturales, ¿no? Y nos mencionan que hay 8, ¿no? Son, al menos son 8 principales. Eh, Vamos a rememorarlas. La región Chala es en Runasimi. ¿Se acuerdan que les comenté que el quechua es el nombre de una región, ¿no? O sea, el nombre de un piso altiplánico. El nombre científico, se puede decir, o el nombre correcto de lo que es el quechua sería el Runasimi, ¿no? En la región quechua, perdón, la región Chala, significa plantas de maíz, ¿no? Que crecen muy juntas y en Aymara que se amontonan, ¿no? Amontonamiento. Y estas está más o menos a 500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Vemos, no sé si logran ver el puntero, quiero, un momento, quiero trabajar con el puntero, pero voy a dejar de compartir para poder, porque no puedo compartir. Ya está, ahí estamos. No sé si logran ver estas. No sé si logran ver la parte de acá con mi puntero. Esta es la parte de la Archala, ¿no? O sea, es la región más segregada al mar, ¿no? Está más pegada al mar. Y lo que más predomina son plantaciones de maíz, ¿no? Después tenemos la región Yunga o Yunga, ¿no? En Runasimi equivale al Valle Cálido, ¿no? Es una región que prospera, bueno, es próspera y siempre va a prosperar lo que es los cultivos, ¿no? Y tiene o sea, bueno, está situada a 500 a 2500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Volvamos al mapa para verlo. Está justo al lado de acá. Al lado de acá.
esta parte de acá, tiene gran capacidad de cultivo. La región quechua, ¿no? Cuando los españoles llegaron y no entendían el dialecto de los oriundos de este país, que eran los incas, ellos le llamaban indios. Entonces ellos les preguntaron, ya cuando nos llegaron, ya cuando nos vencieron las batallas y comenzaron a colonizarnos, les preguntan, ¿no? ¿De dónde eres, no? Y él le dice que era o sea, le quiere decir que es de la región quechua, ¿no? Pero al español, al no comprender la lengua, asumen que le está hablando en quechua, ¿no? O sea, que lo que habla es quechua, entonces ellos tienen el nombre de quechua como predeterminado, ¿no? Bueno, es un dato. Eh, la región quechua se ubica entre los 2.500 hasta 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es un poco más elevado, lo que vendría a ser más o menos Cusco, Arequipa, Cajamarca, ¿no? Y, por ejemplo, tiene un piso ecológico para designar a diversas tierras de clima templado, ¿no? Y, por ejemplo, crece, por ejemplo, hay gran cantidad hay una gran cantidad de aucánidos, ¿no? La flores silpaca, vicuña, la misma llama en sí, ¿no? La región Suni, Suni significa lugar de altura, relacionado con el frío. Este nombre corresponde a la composición lingüística de los nombres de muchos pueblos, ciudades y provincias pertenecientes del piso altitudinal, ¿no? Eh, las regiones del Suni son en Junín, ¿no? Junín y Huarochirí en Icancha, ¿no? Y Sunimarca Puno, ¿no? En Sulquivilca está en Canta. Y abarca más o menos de los 3.500 metros sobre el nivel del mar hasta 4.000 metros, ¿no? Es un poco ya donde te comienza a faltar el oxígeno, donde ya ves ahí ya que tu pulmón ya no aguanta, ¿no? Está colapsando ya ahí. La región Janca, ¿no? Cordillera, ya estás llegando a un costado de Dios, estás ahí. En Runacimi significa maíz tostado, ¿no? Reventado, es decir, maíz blanco. En Aymara existen la palabra jonco y onco, que significa blanco en Cauca. Significa blanco, corresponde a las tierras muy frías de las cumbres cordilleras, en las que se puede observar la blancura de la nieve, ¿no? Tiene desde los 4.800 sobre el nivel del mar hasta los 6.780, ¿no? Recordemos que esa parte de la cordillera es una oración, ¿no? De la placa tectónica, de las placas tectónicas, ¿no? De la fricción que se generan, se crea, ¿no? Ese bagaje cultural que tenemos, ¿no? Se puede decir esa forma de barrera que permite y diversifica los climas que hemos mencionado antes, ¿no? Por ejemplo, los climas que tenemos, ¿no? Climas tropicales, climas fríos, áridos, climas templados. Volvamos también que la región Rupa, ¿no? Es la selva alta. En runa simi significa ardiente o lo que está caliente. Rupa significa sol, designa regiones calurosas y tropicales y se extiende entre los 400 y a los 1.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Hacia la parte oriental de nuestro territorio. Recordemos que por ejemplo, para los incas, la región Rupa, si lo podemos tomar así como referencia, era una región inhóspita para ellos, ¿no? Porque no pudieron conquistarla completamente. Eh, la semana pasada hicimos la referencia del mapa y solamente ellos conquistaron lo que era parte de sierra y un poco de lo que es ceja de selva, ¿no? Porque más allá no podían por las condiciones climáticas, no son tolerantes al calor. O bueno, no, en ese tiempo el calor era más intenso que el de ahora, ¿no? La región Omagua, selva baja, el término Omagua está bien esclarecido por la relación entre etnia de los Omaguas que se ubican en la zona de los 80 metros o 800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Esas son las regiones, se puede decir, cómo se catalogan en la actualidad, ¿no? Si es que le preguntan igual cuántas regiones hay en el Perú, siempre se hace mención a las 3 regiones, pero esas son las regiones que se deberían estudiar, ¿no? Bueno, en el colegio deberían enseñarte esas regiones. Claro que las enseñan, ¿no? Pero no las enseñan de una manera como muy explícita, ¿no? Solamente las mencionan porque no le dan el valor adecuado o el valor correspondiente. Y el Perú es un país muy diverso. Tiene una biodiversidad enorme, ¿no? Que después también vamos a comenzar a ver. Por ejemplo, esta parte de acá nos quedamos, esto es lo que se representa, ¿no? La región Chala, las características que tiene
es una región desértica, ¿no? Subtropical, presencia de casi bastante de manto de neblina, ¿no? Llamada Chala de mayo a noviembre. Recordemos que también, por ejemplo, para poner en contexto, ¿se acuerdan que les comenté, ¿no? Que Ica era se puede decir, un oasis, ¿no? Que mayormente el clima en costa es entre caluroso y también un poco frío, ¿no? Por de noche, ¿no? Porque somos parte de desierto, pues, o sea, no tenemos muchos valles. Eh, y el grado más o menos, por ejemplo, acá en Lima, debe oscilar entre los 18 a 18 25 grados centígrados. Más no, porque el clima, supuesto, en teoría, no es el idóneo, ¿no? O sea, no puede crecer más por la capacidad de nubes que tenemos. Las nubes que tenemos acá en la región Chala, bueno, en Lima lo que predomina es la nube de estrato, ¿no? Es un poco, por ejemplo, para entender por qué se llama Lima la gris, ¿no? Es un tipo de nube que está más pegada se puede decir, a la tierra, o sea, no tiene tanta altura, entonces al no estar al estar un poco más cerca de la tierra, la sensación térmica es diferente. No es como, por ejemplo, vas a Cajamarca, a lugares donde son ceja de selva, ¿no? Y tienes un cielo enorme, o sea, las nubes están arriba, ¿no? Entonces tú te das cuenta que la sensación de calor es un poco mayor, ¿no? Y de noche también, ¿no? De noche la sensación de frío es un poco más como que más, más introvertida, ¿no? Puedes sentirlo más rápido. Por ejemplo, ya, vemos también lo que es la yunga, ¿no? La yunga marítima, ¿no? Por ejemplo, Chosica tiene un clima templado, ¿no? Eh, Se dedican a la agricultura en las partes más altas. Y esto es para que vean y hagan mención, ¿no? De lo que, por ejemplo, de las características de cada región, que la semana pasada le hemos tocado. Lo que es la Suni, lo que es la Puna, lo que es la Janca, lo que es la selva, Alto Rupa, selva baja, Yomagua, ¿no? Entonces, con esto que tienen que leer, van a responder la actividad número 8. Y todo esto lo hemos tocado la semana pasada. Está relativamente sencillo, chicos. No es algo nada difícil. Es muy sencillo las actividades. Pueden resolverlo en 10 minutos si es que pueden leerlo antes. Y recuerden que yo saco las preguntas del examen final que va a venir la siguiente semana, en teoría, si es que mal no recuerdo, de las mismas actividades, ¿no? Para hacerlo más sencillo para ustedes. Sus notas las tengo apuntadas, después se las paso, porque no todos nos dieron el examen, entonces no quiero confundir las notas. Entonces, vamos a avanzar con lo que nos corresponde hoy día, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, es lo que es aspecto de la seguridad nacional y la soberanía. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué es seguridad nacional a ustedes? ¿Ustedes qué me pueden responder? Algo rápido y breve nomás. ¿Qué es seguridad nacional? El que responde bien se va a un viaje al Caribe, sin retorno. Aprovechen el bus. Yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué es, qué es la seguridad nacional? ¿O qué entiendes por seguridad nacional, no? Con tus palabras, claro, con tus palabras. ¿Qué entiendes con seguridad nacional? A ver, responde. Ya, bueno. La seguridad nacional, chicos, es, por ejemplo, garantizar, ¿no? Garantizar, uno, el Estado tiene la obligación de generarle bienestar a su población, ¿no? O sea, garantizarle que, por ejemplo, eh, mediante acciones económicas, sociales, militares, el peruano tenga una seguridad, se puede decir, o sea, pueda desarrollarse correctamente. Pasando una respuesta ya. La responsabilidad del Estado, Chile Castillo. Claro, es una responsabilidad del Estado. El Estado tiene que asegurar que tú te puedas desenvolver de tal manera que no tengas temor a nada, que en el sentido práctico tú sepas que en tu país no te puede pasar nada. Es verdad que es ahondar en este punto, es algo de profesor, pero hay muchos asesinatos, hay mucha corrupción, hay mucha, no sé, delincuencia, ¿no? Pero para eso hay leyes, ¿no? Hay leyes que van a castigar
a los que cometen delitos, ¿no? Por ejemplo, hay leyes para las violaciones, hay leyes para los asesinatos, hay leyes para el tráfico de drogas, para los robos, para la misma corrupción. Entonces, lo que el Estado tiene que hacer como seguridad nacional es generar un progreso y desarrollo, ¿no? Entonces, lo que nos plantea esta hipótesis es que sin desarrollo no hay seguridad, ¿no? Y sin seguridad tampoco hay desarrollo. Tú no puedes crecer si es que no te sientes seguro, ¿no? No puedes desarrollarte como persona o como país si no encuentras seguridad. ¿Qué pasaría si es que estamos en un país donde no hay ley o donde simplemente el Estado no es el que fiscaliza o el que simplemente observa lo que pasa y no actúa contra las cosas malas que puedan pasar, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿En dónde estaríamos, no? No tendríamos, por ejemplo, un norte por cual avanzar, ¿no? Caminaríamos a la deriva, ¿no? Sería una tierra de nadie, cualquiera haría lo que quiere, pues. No podríamos, un ejemplo, ustedes se compran su casa, ¿no? Les costó mucho dinero su casa, ¿no? Se compran su casa, la construyen, tienen todos sus documentos en ley, ¿no? Entonces, como esta tierra, como este país, no supervisa, perdón, no tiene supervisión, no tiene leyes, no hay formas que te protejan al ciudadano. Yo vengo como un expropiador y te digo, ¿sabes qué? Esta es mi casa porque yo la tenía antes. El terreno lo tenía antes yo. Y como simplemente no hay una ley, entonces comenzamos a pelear. Pero para eso supuestamente el Estado tiene que regular, ¿no? Tiene que tener leyes para todo. Y en teoría hay leyes para todo, ¿no? Es el que te da la capacidad. Una cosa es seguridad nacional y otra cosa es seguridad social, ¿no? La seguridad social es muy diferente. Por ejemplo, la seguridad social está dentro de la seguridad nacional, sí, pero por ejemplo, para ponerlo en contexto nada más, la seguridad social es cuando uno sale a la calle y tiene miedo que lo roben, porque por la delincuencia, ¿no? La delincuencia es parte de la inseguridad, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tiene que trabajar el Estado, todo lo que tiene que hacer prever que, que tengamos una vida en teoría buena, ¿no? Que podamos desarrollarnos como peruanos de una manera sin temor, ¿no? Vamos a tocar lo que es la política nacional y los objetivos nacionales, ¿no? La política nacional es el conjunto de acciones que despliega el Estado a través de diversas instituciones con la finalidad de lograr los objetivos nacionales. Estos objetivos están eh, esbozados en una forma general en la Constitución. Se puede resumir en lo siguiente: mantener y consolidar la independencia, unidad, libertad, soberanía, personalidad histórica de la patria y la integridad del territorio del Perú, tanto desde el subsuelo, el mar adyacente, hasta las 200 millas. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Perdón, un poquito constipado. Que el Perú eh, tiene, o sea, el Perú no puede ser influenciado por alguna razón o por algún agente exterior. Tenemos que, o sea, el Perú tiene que mantener su independencia, ¿no? Recordemos que ya el Perú es independiente hace 200 años, ¿no? Que no es fiscalizado perdón, o manipulado por alguien, ¿no? El Perú depende de sí mismo. Entonces, en la Constitución declara que el Perú es libre, ¿no? Libre e independiente. Entonces, tenemos que prever y respetar lo que es la soberanía, ¿no? Hace unas semanas hemos tocado sobre lo que era la soberanía y no solamente, como dicen, de lo que es el mar, ¿no? Bueno, como les conté, el mar siempre es uno de los recursos naturales que tenemos, pero también es el más afectado, ¿no? Igual en la tierra, por ejemplo. En la tierra tenemos un montón de minerales que no, que en teoría que son peruanos, pero los trabajan en empresas extranjeras, ¿no? Y lo más irónico que, por ejemplo, vamos a contextualizar. El gas es un recurso que tiene el Perú. Somos un país que produce gas, ¿ya? Entonces, como soberanía, ese gas tendría que ser usado para el bienestar del pueblo peruano, ¿no? ¿Y cómo se puede usar para el bienestar? Bueno, para el bienestar, una cierta cantidad se tendría que vender al extranjero para generar ganancia y poder implementar los planes, se puede decir, de proyección social, como salud, educación, eh, qué sé yo, mejorar la economía, ¿ya? Y una gran parte el gas tendría que ser usado para el mismo pueblo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa?
es lo que pasa en nuestra soberanía, que nuestro gas, y no quiero hacer polémica de esto, ¿ya? Que nuestro gas eh, ha sido vendido casi en la totalidad, ¿no? Entonces, lo que hacen es, sacan nuestro gas, bueno, digo nuestro gas porque somos peruanos, sacan nuestro gas, y lo que hacen es sacarlo y te lo vuelven a vender al Perú. O sea, yo como empresa extranjera saco el gas, lo extraigo, lo envaso y se lo vendo en nuevo al Perú. Pero ya no se lo vendo a lo que costaría, ¿no? Por ejemplo, si es que el Perú le vende, supuestamente le debería vender, qué sé yo, a 5 soles el balón de gas a la empresa privada no te la va a vender a 6 soles, no te la vende a 6 soles, ellos se buscan ganancia, ¿no? Entonces, por lo menos te la va a vender como a 15 soles. Y eso es un incremento de un 100%, ¿no? O sea, más de un 100%, perdón. Entonces, la soberanía es que tú tienes que regular o intentar regular los recursos que tú tengas, ¿no? Para así poder generar una mejor estabilidad en tu país, ¿no? No pueden transgredir tus derechos como nación. Entonces, si es que tú puedes, bueno, regular todo eso, en teoría, vas a generar una mejor estabilidad, ¿no? Una mejor política nacional se generaría de todo eso, ¿no? Realizar integración nacional, el poblamiento de sus fronteras y articulaciones, bueno, territoriales, ¿no? Recordemos que la integración nacional, por ejemplo, es parte también de la identidad nacional, ¿no? De qué tanto te sientas peruano, ¿no? Por ejemplo, recordemos que el Perú tiene fronteras, ¿no? Y si tú no logras, eh, puede ser, controlar las fronteras, ¿qué va a pasar? ¿O qué podría pasar con las fronteras? Vamos a poner un pequeño contexto rápido, ¿ya? Nada más. No sé si se acuerdan cuando hubo el éxodo de Venezuela, y lo llamo éxodo porque fue una inmigración enorme, ¿no? De ese país. Comenzaron a venir venezolanos de todo, bueno, casi entraron por todos los lados, pero una de las fronteras que más se vio afectada fue la frontera de Tumbes, ¿no? Entonces, si el Perú no logra controlar o no logra poner como que un retén, se le puede decir un retén o logra cuantificar la cantidad de venezolanos que puedan entrar al país, simplemente no respetan el poder del Estado, ¿no? Simplemente se meten porque no les importa lo que el país mande, ¿no? Porque no es un país, claro, pues. Entonces, lo que el Perú tiene que hacer, o tuvo que hacer, es controlar las fronteras, no solamente para el hecho de, por ejemplo, perdón, no solamente para el hecho de lo que es inmigración, sino también para, por ejemplo, las guerras. Hay países que ponen, por ejemplo, sus armamentos muy cerca de las fronteras, ¿no? Para, en teoría, amedrentar al otro país, ¿no? Después otro punto es realizar integración, perdón, explotar los recursos naturales del Perú e impulsar el desarrollo para que los peruanos logren el bienestar social, ¿no? Ese punto es lo que se mencionaba, bueno, lo que mencionaba hace un punto anterior, ¿no? Recordemos que somos un país lleno de recursos naturales, desde la antigüedad, bueno, hace años, como el salitre, el guano, el caucho, ahora el litio, tenemos oro, plata. Entonces, somos un país con una infinidad de recursos naturales, ¿no? Entonces, lo que busca el Estado o lo que busca la política nacional es explotar cada uno de los recursos, como le decía el ejemplo del gas también, para que genere un se puede decir, una estabilidad, un beneficio al peruano, ¿no? Y simplemente no tengamos que pasar como que penurias, ¿no? Si el Perú, un país que exporta gas, porque el Perú exporta y también importa, o sea, el Perú es un país que produce gas, exporta porque se los vende y les tienes que volver a comprar. Entonces, es ahí, pues, se puede ser un pequeño error, ¿no? De que el Perú, bueno, el bienestar social no se encuentra con una congruencia, ¿no? Como un país que vende gas va a comprar gas a 50 soles. Bueno, por mi caso está ese precio, el balón de gas te cuesta 50 soles. Entonces, ahí no se genera o no se cumple la regla de lo que es el bienestar social, ¿no? Bueno, hay un déficit del Estado. Es por eso que el Estado, como poder nacional o como política nacional, lanzó su subsidio, ¿no? Que dice que va a regular los precios, ¿no?
Entonces, lo que el Estado quiere hacer ahorita es regular cada cosa que se eleva a un precio accesible para todos, ¿no? Entonces, eso es lo que como Estado está tomando la medida, ¿no? Intentar regular un poco con el poder que tiene lo que tiene el Estado, ¿no? Se promover la creación de una sociedad justa, libre y culta, en la que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y Estado. Recordemos que el Perú es un país libre, no solamente libre porque no tiene no está subyugado a alguien, sino que en el Perú también hay una libre libertad. Bueno, tenemos un libre credo, ¿no? Tú puedes ser evangélico, puedes ser mormón, puedes ser católico, no puedes profesar ninguna fe, ¿no? Somos un país laico, sí, o sea, un laico es un país religioso, pero estamos abiertos para cualquier credo. No simplemente te obligan a creer en una religión establecida. Tú puedes profesar lo que tú quieras, ¿no? Eres un país libre. Entonces, al ser un país libre, tú puedes elegir lo que tú quieras. En tanto en fe, tanto en educación, tanto en lo que es esto, por ejemplo, cultura, tú puedes elegir educarte o no, o puedes elegir esto si quieres progresar o no. Y lo que el Estado te plantea, te doy todas las posibilidades que tú puedas, en teoría, y tú puedes elegir lo que tú quieras hacer. Entonces, no te condiciona o no te amarra nada. Es en la Constitución es así, tú eres libre de elegir lo que tú quieras. Y pues bueno, como último punto es fomentar la mutua y práctica integración de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Eh, Recordemos que el Perú siempre ha estado inmiscuido en los que son tratados, ¿no? Ha estado, por ejemplo, en la cumbre de la Haya, ha estado está en la OEA, en la ONU, y ya no se puede como que tener conflictos contra otros países, ¿no? Está prohibido porque tenemos un montón de acuerdos firmados, ¿no? De paz, acuerdos, por ejemplo, de derechos humanos. Vamos a tocar un poco más lo que es el patrimonio nacional, ¿no? Profesor, Dígame, una consulta, ¿qué es la ONU? la ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Es un ente rector que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y lo que busca es el bienestar y la paz mundial, ¿no? Por ejemplo, vamos a contextualizar. Antes de que existiera la ONU, eh, los intereses políticos de cualquier país se podían simplemente plasmar en guerras. Me dejo entender. Por ejemplo, cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, fue un conflicto de intereses, ¿no? Y como excusa pusieron el atentado al príncipe de Austria, ¿no? Que, bueno, se conoce como el Delfín. Entonces, lo que se buscó es ese pretexto para comenzar la guerra. Cuando se generó la ONU, uno de los puntos fundamentales era preservar la paz mundial, o sea, que las guerras sean escasas o simplemente sean inherentes, que no existen en el globo terráqueo. ¿Por qué? Porque la ONU regula lo que son los estatutos mundiales, ¿no? Por ejemplo, la ONU te plantea las normas que se tienen que tratar como mundo, ¿no? Como lo que somos el planeta Tierra, ¿no? No puedes transgredir o no puedes anteponer tu necesidad a lo que tu país requiere, ¿no? Entonces la ONU como que se puede decir, es el órgano fiscalizador, ¿no? Aparte también es la que, por ejemplo, ayuda, ¿no? Tiene un fondo monetario, por ejemplo, cuando hay un país que sufre guerras o, por ejemplo, sufre por ejemplo, un huracán, terremoto o cualquier calamidad que le pueda pasar, la ONU está en la obligación de apoyarlo como que se puede decir económicamente para que el país pueda regularse de una manera más rápida, ¿no? Y se pueda parar más rápido, como se dice, ¿no? Por ejemplo, hace poco, siempre hay esto, en Haití, pasó un terremoto, si mal no recuerdo. Entonces la ONU lo que hace es desembolsarle una cantidad de dinero, porque es un país pobre, ¿no? Para que pueda regularse y pueda poder intentar salir a flote más rápido, ¿no? Entonces la ONU lo que hace es regula, lo que supervisa y se puede decir eh, brinda ayuda y en sí es la reunión de todos los países, ¿no? Todos los países han firmado hacer caso a la ONU, ¿no? Respetar lo que dice la ONU.
La ONU, o sea, la ONU es el ente rector, se puede decir, o el ente facilitador del mundo, ¿no? Es lo que se puede tomar como referente. Cuando volvamos a la clase vamos a poder explicarlo mejor, porque son las 12, tienen que ir a su break, y terminando el break, hay que tratar de entrar rápido para comenzar más rápido la clase. Ya hemos perdido como 10 minutos esperando que entraran todos, así que voy a cortar la transmisión ahorita para que puedan entrar más tarde. Nos vemos en 20 minutos.